Nos dice sea Q y S proposiciones cualesquiera P y R proposiciones tales que no, la negación de todo P o no R es verdadera, nos dice no, y nos piden hallar el valor de verdad de la proposición siguiente. Nos piden hallar el valor de toda esta proposición, ¿no? Ya, entonces podemos pasar a resolver, que es lo que nos piden. Ponemos que esta va a ser la solución. Ya, ahora tenemos lo siguiente. Nos dice, si, podemos poner, si P, no P, todo esto. Si no P o no R es verdadera, entonces nos dice, si no P o no R, todo esto es verdadero, nos dice que es verdadero, entonces podemos decir, entonces, que si todo esto es verdadero, entonces todo lo que es el paréntesis, el resultado de todo el paréntesis es falso, ¿no ve? Entonces podemos decir que lo que es todo el paréntesis P o no R es falso, ¿no? Es falso. ¿Por qué? A ver, si nos damos cuenta, todo lo que está dentro del paréntesis o todo el resultado del paréntesis es falso, todo es falso. Entonces, al falso lo estamos negando, entonces es verdadero, ¿no? Entonces sí, está bien, cumple. Si todo esto es verdadero, entonces todo lo que es el paréntesis es falso, ¿no? Por tanto, podemos notar, por tanto, ahora analizamos lo que está dentro del paréntesis. Por tanto, P, ¿qué valor va a tomar P? ¿Y qué valor va a tomar no R? ¿No? A ver, analizaremos. Si es que todo esto del paréntesis es falso, entonces P y R, ¿qué valores van a tomar? Ahora recordamos lo que es el O, ¿no? Cuando tenemos O en nuestra tablita de proposiciones, cuando tenemos el O, recordamos lo siguiente. Tenemos el O y tenemos nuestra tablita P y Q, ¿no? Tenemos P y Q, o en nuestro caso, cuando ambos es falso, nuestro resultado en O es falso. Es lo único que tenemos que recordar. Hemos dicho, ¿no? En las tablas de verdad que hemos encontrado, si tenemos en el O falso, falso, nos da falso. Ahora analizamos ello. Para que nos dé falso todo esto, P, ¿qué tiene que valer? P tiene que ser falso, ¿no ve? P tiene que ser falso. Entonces anotamos, P tiene que ser falso, ¿no? P tiene que ser falso y no R tiene que ser igual falso, porque falso con falso o con el O nos da falso. Entonces, para que todo eso nos dé falso, entonces P tiene que ser falso y el no R tiene que ser falso. Entonces anotamos que no R tiene que ser igual falso, ¿no? Anotamos que no R tiene que ser falso y ya lo tenemos hasta ahí. Entonces, ¿qué podemos decir? Borramos esta parte y podemos decir lo siguiente, ¿no? Por tanto, podemos decir, punto y coma, que P va a ser igual a falso, lo que hemos dicho, y R, R va a ser igual a verdadero. ¿Por qué verdadero? En aquí tenemos que no R es falso, entonces negalo al R. Entonces, negándole al R que va a ser verdadero, entonces va a volver en falso. No R es falso, entonces el R, solamente el R es verdadero. Ya lo tenemos hasta esta parte, ¿no? Entonces, una vez identificando esto, podemos reemplazar, ¿no? Anotamos reemplazando, a ver, reemplazando en nuestra proposición, ¿no? Vamos a reemplazar en lo que es nuestra proposición, toda la proposición de lo que nos plantea, todo esto vamos a reemplazar, ¿no? Ya, ahora, en nuestra proposición, reemplazando los valores que hemos encontrado de P y R, vamos a tener lo siguiente. Vamos a nombrar a toda esta proposición que nos dan como E, ¿no? Como la proposición E. A ver, nombramos como la proposición E, que va a ser equivalente a qué. Nos dice, no negado P, pero P hemos encontrado nosotros que va a ser falso. Entonces, falso, falso y no Q nos dice. No Q, no Q. Ya, ahora nos dice entonces negado de S o R. R, pero hemos encontrado que va a ser verdadero. Verdadero. Ya, ahora debemos resolver esta parte. Entonces tenemos la proposición E, que es equivalente a no R, no F, no falso y no Q, ¿no?
no Q. Ya, ahora recordamos con el I, nuevamente, en nuestras tablitas, vamos a recordar lo que es el I. En el I, cuando tenemos la proposición P, tenemos la proposición Q, y queremos hallar el I, lo que nos interesa, lo único que nos interesa es que ambos sean verdaderos. Si ambos es verdadero, nos da verdadero. Si uno de estos no cumple, si esto va a ser falso, tanto el primero puede ser falso, o este puede ser falso, ¿no ve? Entonces, en cualquier otra combinación nos da falso, solo en esta combinación nos da verdadero. Entonces, analizamos. Como en esta parte ya tenemos lo que es el falso, entonces falso con cualquiera de lo que nos va a dar en esta parte, nos va a dar igual falso, al menos que este tenía que ser verdadero, ambos tienen que ser verdaderos para que nos dé verdadero. En otro caso es falso, entonces toda la parte de aquí adentro nos va a dar lo que es falso. Entonces podemos anotar directo lo que es lo siguiente: negado, negado de falso, ¿no? Falso, todo negado de falso. Todo del paréntesis nos va a dar lo que es falso. ¿Por qué? Porque ese ya es falso, ¿no ven? Tienen que ser verdaderos para que nos dé verdaderos con el i. Tenemos el i, entonces ya, como ya tenemos un falso, entonces va a ser automáticamente falso. Copiamos entonces. Entonces, negado, nos dice, negado de qué. Ahora recordamos lo que es la partecita de la tabla del O. Vamos nuevamente a anotarnos la tabla del O. La tabla del O, la parte que debemos recordar es cuando tengamos P, Q, la proporción PQ y tengamos el O, nos va a dar falso cuando ambos sean falsos. En caso contrario, en todo nos da verdadero. Es lo único que hay que recordar. Entonces, en aquí ya tenemos un verdadero o verdadero, nos dice, ¿no? O verdadero en esta parte. Entonces, como ya tenemos un verdadero, no va a cumplir en los aspectos, ¿no? El único aspecto que va a cumplir para que sea en esta parte falso es cuando ambos sean falsos. Entonces, como no tenemos ambos falsos, entonces toda esta parte dentro del paréntesis va a ser verdadero. Entonces, anotamos verdadero. Ya lo tenemos en este aspecto. Entonces, ¿qué nos estaría quedando? La proposición E va a ser equivalente a negado de falso. Negado de falso es verdadero. Al falso negado. Si al falso le negamos, es verdadero. Entonces, negado al verdadero, negado del verdadero es falso. Nos estaría quedando falso. Ya. Ahora, recordamos la parte de la tablita del entonces, en la cual tenemos que, si tenemos la proposición P, la proposición Q, y queremos hallar a través de un entonces, vamos a tener que si el antecedente es verdadero, el consecuente es falso, nuestro resultado es falso. Es lo único que nos interesa. En otros aspectos nos da puro verdadero. Si este ya es, si el antecedente es falso, ¿no? Y el consecuente es verdadero, nos va a dar verdadero. En el único caso que nos da falso es cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Vemos ahora en lo que tenemos. Nuestro antecedente es verdadero, sí. Y nuestro consecuente es falso. Sí, cumple con esta reglita, ¿no? Que el antecedente es verdadero, el consecuente es falso. Y con un entonces nos va a dar falso. Por tanto, vamos a tener la proposición E es equivalente a falso, ¿no? Es equivalente a falso. Por tanto, ya lo tenemos resuelto, ¿no? La proposición E hemos dicho que va a ser toda aquella proposición que nos han dado en nuestro enunciado. Y podemos anotarlo finalmente para concluir. Por tanto, podemos anotar, por tanto, no negado de P y no Q, entonces negado de S o R es equivalente a falso, ¿no? Y ya estaríamos encontrando lo que nos pide. ¿Qué es lo que nos pedían? Es que sean las proposiciones P, Q y S, proposiciones cualesquiera, P y R, proposiciones tales que la negación de P o la negación de R, todo eso es verdadera. Dice hallar el valor de la verdad de la proposición siguiente, ¿no? Nos dan toda la proposición. Entre el valor de toda esta proposición va a ser falso, ¿no? Ya estaríamos entonces resolviendo este ejercicio que nos han propuesto y siempre recordando nuestras tablitas que nos dan, ¿no? Nuestras tablitas de verdad y ya tendremos lo que es el valor de la proposición.